El sol se ponía, pintando el cielo de rosa intenso y morado. Eleanor Miller estaba de pie junto a la ventana del salón de banquetes del Hotel Riverside, observando cómo los últimos rayos tocaban el agua del lago. Sorbía lentamente el champán de su copa, intentando calmar su excitación. Hoy era el día de la boda de su única hija, Olivia. Un día que había estado planeando durante los últimos 18 meses, estudiando hasta el último detalle. 35 años, pensó Eleanor mientras miraba el anillo en su dedo. Ese era exactamente el tiempo que llevaba casada con Richard. Había habido altibajos, pero ella siempre había considerado que su matrimonio era sólido. «Mamá, ¿te escondes aquí?» Olivia se le acercó con un precioso vestido blanco, la cara radiante de felicidad y los ojos brillantes de lágrimas de alegría. Eleanor dejó el vaso y abrazó a su hija con fuerza. «Acabo de respirar, querida. Este es tu día, y quiero recordar cada momento». «¿Has estado llorando?» Olivia tocó suavemente la mejilla de su madre. «¿No tienen derecho las madres a lágrimas de felicidad?» Eleanor sonrió. «La novia más guapa que he visto nunca». «Y te lo dice una mujer que ha mirado al menos 300 revistas de novias en el último año», rió Olivia. Eleanor alisó una arruga del vestido de su hija. «¿Es todo lo que soñaste que sería?» «Mejor de lo que soñé, mamá. Has hecho lo imposible. Nunca pensé que sería capaz de organizar una boda tan perfecta». La música subió de volumen cuando la orquesta empezó una nueva melodía. Olivia miró hacia la pista de baile. «Tengo que irme. Le prometí un baile al tío Paul. Por cierto, ¿dónde está papá? Hace media hora que no lo veo». Eleanor se encogió de hombros. «Probablemente esté en algún sitio reunido con socios. Ya conoces a tu padre, ni siquiera en la boda de su hija puede desconectar de su trabajo. Estamos a punto de cortar la tarta. Por supuesto, cariño, ve a divertirte». Cuando Olivia se fue, Eleanor volvió a coger su copa. Tenía 58 años y aún conservaba una elegancia que llamaba la atención. Su cabello oscuro, apenas marcado por las canas, estaba recogido en un elegante moño. Su vestido color vino borgoña realzaba su esbelta figura que se esforzaba por mantener. Eleanor decidió recorrer los pasillos del hotel en busca de su marido. Eligió este lugar no solo por las hermosas vistas, sino también por su arquitectura. Un edificio antiguo con largos pasillos de mármol y grandes columnas. La música empezó a apagarse a medida que se alejaba del salón de banquetes. El ala oeste estaba en silencio, solo sus pasos resonaban en las paredes. Eleanor no estaba segura de por qué iba allí. Tal vez fuera intuición. Al doblar la esquina oyó voces apagadas. Una voz de hombre que le resultaba familiar y una risa de mujer. Eleanor aminoró el paso y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Se detuvo detrás de una ancha columna de mármol y se asomó con cautela. Lo que vio la dejó helada. Richard, su marido, el padre de la novia, estaba de pie junto al ventanal, besando a la joven. Le rodeaba la cintura con los brazos y tiraba de ella como si estuvieran unidos por una fuerza invisible. La mujer era delgada, de pelo largo y rubio, y no tendría más de 30 años. Eleonora no la había visto nunca, pero supo de inmediato quién era. «Verónica, aquí no», susurró Richard, rompiendo el beso pero sin soltarle la mano. «Alguien podría vernos». «¿No se trata de eso?», replicó la mujer con una sonrisa juguetona. «Estás loca», rió Richard besándola de nuevo. «Pero eso es lo que me gusta de ti». «¿Cuándo se lo vas a decir?», preguntó Verónica, acariciándole la mejilla. «Estoy harta de esconderme. Pronto, te lo prometo. Tengo que terminar algunas cosas y entonces podremos estar juntas». Eleanor sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. 35 años de matrimonio. Y así, sin más, tengo que terminar unas cosas. Como si se tratara de un contrato comercial y no de su vida en común. Se apoyó en la columna
sintiendo cómo el frío mármol la sostenía mientras sus piernas se negaban a servirle. «Dudo que te deje marchar tan fácilmente», dijo Verónica, con un deje de irritación en la voz. «Prácticamente es dueña de la mitad de tu empresa. He visto cómo se relaciona con la gente. No es de las que se rinden sin luchar». Richard suspiró. «No te preocupes, he pensado en todo. Eleanor no se dará cuenta de lo que ha pasado hasta que sea demasiado tarde». Eleanor se tapó la boca con la mano, conteniendo el grito que se le estaba escapando. Retrocedió en silencio, tratando de no delatarse. Mentalmente, se dio cuenta de que el hombre ni siquiera la había llamado esposa, solo Eleanor, fría y distante, como un socio. «Whisky», le dijo al camarero, «doble, por favor». El joven la miró sorprendido. «¿Está segura, señora Miller?» «Absolutamente segura», respondió ella, intentando controlar el temblor de su voz. Eleanor cogió su vaso, buscó un rincón tranquilo y se sentó a observar a los invitados que bailaban. Olivia reía mientras bailaba con su nuevo marido, William. Estaban tan felices, tan enamorados. Así eran exactamente ella y Richard. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», pensó Eleanor mientras tomaba un sorbo de whisky, sintiendo cómo el alcohol le quemaba en la garganta. ¿Y qué quería decir con eso de que Eleanor ni siquiera sabrá lo que ha pasado? Los últimos meses habían empezado a cobrar un nuevo significado. Los regresos tardíos de Richard, las importantes reuniones de negocios, los fines de semana, el repentino cambio de contraseñas de su correo electrónico y sus cuentas bancarias. Pensó que era paranoia, pero aceptó con confianza todas sus explicaciones, creyendo que 35 años de matrimonio significaban algo. Eleanor notó que Richard volvía a la habitación. Llevaba la corbata perfectamente anudada, ni rastro de lo que había estado haciendo hacía un minuto. Se acercó a la mesa de bebidas, cogió una copa de champán y se dirigió hacia un grupo de hombres de negocios que eran socios de su empresa de inversiones. Unos minutos después, Eleanor vio a Verónica entrar en la sala. Un elegante vestido del color de las olas del mar acentuaba su esbelta figura. Se movía con seguridad entre los invitados, como si perteneciera a aquella empresa. Tal vez fuera así, ya que Eleanor no conocía a todos los invitados de Richard. Richard y Verónica no se miraron, no se acercaron. Amantes profesionales, acostumbrados a disimular. «Mamá, ¿estás bien?». Olivia se puso de pronto a su lado, mirando el vaso medio vacío de whisky que tenía en la mano. «Nunca bebes alcohol fuerte». Eleanor forzó una sonrisa mientras dejaba el vaso en el suelo. Solo quería probar algo nuevo. «¿No es una ocasión maravillosa? ¿Un día de boda? ¿Has encontrado a tu padre?» «Sí, está por allí». Eleanor asintió hacia Richard, hablando con sus compañeros. «Genial». Olivia besó a su madre en la mejilla. «Iré a decirle que ya es hora. No te quedes aquí sola, es una fiesta». Cuando su hija se fue, la sonrisa de Eleanor desapareció. Vio cómo Olivia se acercaba a su padre, la abrazaba, la besaba en la mejilla. El perfecto padre cariñoso. Pero ahora lo veía como una persona diferente, un mentiroso, un traidor. «He pensado en todo. Eleanor ni siquiera sabrá lo que pasó hasta que sea demasiado tarde». Estas palabras se repetían en su cabeza una y otra vez. ¿Qué había pensado exactamente? ¿Y qué pensaba hacerle exactamente después de 35 años de matrimonio? Eleanor terminó su whisky de un trago y se levantó. Respirando hondo, enderezó la espalda, cuadró los hombros y caminó hacia el centro de la sala, donde se iba a cortar la tarta nupcial. «Si crees que voy a rendirme, Richard, te equivocas», pensó, mirando a su marido, que le devolvió una sonrisa cariñosa, sin darse cuenta de que lo había visto todo. «Si lo has pensado bien, encontraré la manera de arruinar tus planes. Hoy mismo». Mientras los invitados aplaudían y Olivia y William cortaban juntos la tarta, Eleanor ya empezaba a formular un plan
un plan que destruiría la aventura de su marido y protegería su futuro. Aún no conocía todos los detalles, pero estaba segura de una cosa: esta vez no sería un blanco fácil. Eleanor no durmió en toda la noche posterior a la boda. Estaba tumbada en la cama mirando al techo, con Richard roncando suavemente a su lado. ¿Cómo podía dormir tan plácidamente a su lado? ¿Cómo podía fingir que no pasaba nada? El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando por fin se levantó. En silencio, para no despertar a su marido, salió de la habitación y bajó a la cocina. La gran casa en la que habían vivido los últimos 20 años le parecía ahora fría y ajena. Antes había amado cada rincón de este espacio, cada detalle que había elegido con tanto cariño. Ahora todo a su alrededor le recordaba la traición. Eleanor se preparó una taza de café cargado y se sentó en un sillón junto a la ventana panorámica. El sol de la mañana empezaba a elevarse sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos rosa pálido. 35 años, pensó, rodeando la taza con los brazos. 35 años le he dado a este hombre. Eleanor conoció a Richard cuando tenía 23 años. Era una chica joven y ambiciosa que acababa de licenciarse en económicas. Richard era 6 años mayor y ya tenía su propia pequeña empresa. Se conocieron en una conferencia de negocios y ella enseguida vio algo especial en él, no solo su atractivo, sino también su empuje y sus ganas de triunfar. Se casaron un año después. Juntos construyeron su empresa. La formación económica de ella y el talento empresarial de él demostraron ser la pareja perfecta. Cuando nació Olivia, Eleonora asumió la mayoría de las tareas domésticas, pero nunca dejó su trabajo. Llevaba la contabilidad de la empresa y participaba en la planificación financiera. De hecho, la mitad del éxito le pertenecía, y ahora se disponía a arrojarla de su vida como un objeto usado. Eleanor dejó la taza y se acercó a su escritorio. Encendió el portátil y abrió la cuenta bancaria familiar. Solía tener acceso a todas las finanzas sin problemas, pero hacía poco Richard había cambiado las contraseñas de muchas cuentas. Por suerte, aún no había llegado a esta. Al revisar las transacciones recientes, se percató de varias transferencias extrañas. Grandes sumas de dinero, 5, 10, incluso $15,000, se retiraban regularmente en efectivo. Antes no le había prestado mucha atención, confiaba en su marido. «Buenos días». La voz de Richard la hizo estremecerse. Estaba en la puerta, fresco y alegre, con un albornoz caro. Eleanor cerró rápidamente la pestaña de su cuenta bancaria. «Sí», respondió, tratando de mantener la voz uniforme. «Demasiadas experiencias anoche». Richard se acercó y la besó en la mejilla. Pensar que esos mismos labios habían besado a otra mujer hacía tan solo unas horas le produjo náuseas, pero resistió el impulso de apartarse. «La boda fue increíble», dijo él, sirviéndose una taza de café. «Nuestra princesa», pensó Eleanor, «¿con qué facilidad sale esa frase de tus labios? Me pregunto si pensabas en tu hija cuando abrazaste a esa mujer». «Gracias», respondió ella en su lugar. «Intenté asegurarme de que todo estuviera perfecto». «Eres una gran organizadora de eventos». Richard dio un sorbo a su café. «Siempre he envidiado tu atención al detalle». Eleanor trató de sonreír, pero probablemente no lo hizo de forma muy convincente. «¿Tienes algún plan para hoy?», preguntó, fingiendo que todo iba bien. «Sí», contestó Richard, volviéndose hacia la ventana. «No me esperes para comer». «¿Inversores los domingos?», pensó Eleanor, pero dijo en voz alta. «Por supuesto. De todas formas estaré ocupada con Bárbara. Tenemos previsto hablar del acto benéfico del mes que viene». Richard asintió, aparentemente aliviado. «Estupendo. Te veré esta noche». Cuando se fue a vestir, Eleanor volvió a abrir la cuenta bancaria. Habían retirado $15,000 hacía 3 días, justo antes de la boda. ¿A dónde había ido a parar el dinero? ¿Para regalos para su amante?
¿Para asegurar su futuro? Eleanor entró en el despacho de Richard, una habitación espaciosa con un enorme escritorio de madera y estanterías alineadas en las paredes. Rara vez había entrado, respetando su espacio personal. Hoy, ese respeto se había evaporado. Empezó a mirar los documentos que había sobre la mesa y en los cajones. La mayoría eran documentos comerciales corrientes, contratos, informes financieros, nada personal, nada que pudiera arrojar luz sobre sus planes. Se oyeron pasos en el piso superior. Richard bajaba las escaleras. Eleanor colocó rápidamente todo en su sitio y salió del despacho justo a tiempo para encontrarse con su marido en el pasillo. «Me voy», dijo él, alisándose su costosa corbata. «Puede que llegue tarde esta noche». «Por supuesto», volvió a sonreír Eleanor. Cuando la puerta se cerró tras Richard, se acercó a la ventana y lo vio subir a su Mercedes negro. Esperó a que el coche se perdiera de vista antes de dejarse llevar por la emoción. «Mentiroso», susurró, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. Eleanor volvió a su despacho y esta vez comenzó una búsqueda más minuciosa. Revisó todos los documentos, todas las carpetas. Revisó las estanterías y palpó las paredes en busca de escondites. No encontró nada. Estaba a punto de darse por vencida cuando vio un pequeño cuaderno de cuero escondido bajo un montón de papeles. Eleanor no lo había visto nunca. Al abrir la primera página, vio una lista de números, las cantidades exactas retiradas de su cuenta conjunta. Al lado estaban las iniciales WP y las fechas. WP es Verónica, supuso Eleanor, y si esas son sus iniciales, lo más probable es que su apellido empiece por P. Verónica P. A medida que pasaba las páginas, iba encontrando más y más anotaciones, reuniones, planes, cálculos. En la última página había una dirección, 47 Oak Street, apartamento 302. Eleanor anotó la dirección en su teléfono. No estaba segura de que fuera la casa de Verónica, pero era una pista. Se sentó en el borde de la silla, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que ser metódica. ¿Qué sabía? Richard tenía una aventura con una mujer llamada Verónica. Planeaba dejar a Eleanor, pero antes quería terminar algunas cosas. Retiró regularmente grandes sumas de dinero de su cuenta conjunta. Sus ojos se posaron en el ordenador del trabajo de Richard. Siempre estaba protegido con contraseña y ella nunca había intentado entrar. Pero ahora todo había cambiado. Eleanor encendió el ordenador y probó varias contraseñas posibles. Fecha de cumpleaños de Richard, fallida. La fecha de su boda, falló de nuevo. El cumpleaños de Olivia, acceso denegado. Tras el quinto intento fallido, el sistema se bloqueó, exigiendo una respuesta a una pregunta secreta. Nombre de la ciudad donde nació. Eleanor dudó. Estaba segura de que Richard había nacido en Portland, pero la formulación de la pregunta le hizo dudar. Quizá no había utilizado su lugar de nacimiento como propio, sino el de Verónica. Sin ninguna información sobre esta mujer, no podía adivinar la respuesta, pero le dio una idea. Eleanor cogió el teléfono y llamó a su vieja amiga Lorraine, que trabajaba para la misma empresa de inversiones que Richard. «Perdona que te moleste en domingo». «Eleanor, la boda ha sido preciosa». «Gracias», respondió Eleanor, tratando de ir al grano. «Escucha, necesito un poco de ayuda. ¿Tu empresa emplea a una mujer llamada Verónica? Lo más probable es que su apellido empiece por V». «Verónica Pierce», dijo finalmente Lorraine. «Sí, trabaja en nuestro departamento de marketing desde hace un año. ¿Por qué?» A Eleanor le dio un vuelco el corazón. Así que Richard no solo la engañaba, sino que tenía una aventura con una compañera de trabajo. No solo estaba arriesgando su matrimonio, sino también su reputación en la empresa. «Oh, no es nada», dijo Eleanor con dulzura. «Solo se dejó un pendiente en la boda y quería que se lo devolvieran». «Oh», contestó Lorraine, y Eleanor oyó una pizca de sospecha en su voz. «Qué raro.
Ayer no la vi entre los invitados. No estuvo aquí mucho tiempo, mintió Eleanor rápidamente. Me preguntaba qué clase de persona era. Lorraine se lo pensó un momento. Es bastante ambiciosa. Llegó a nosotros procedente de una pequeña agencia de marketing y ascendió rápidamente. Todos dicen que es muy inteligente, aunque algunos piensan que es un poco prepotente. Lorraine hizo una pausa. Eleanor, ¿estás bien? Pareces un poco tensa. Estoy bien, respondió Eleanor. Solo cansada después de lo de ayer. Gracias por la información, Lorraine. ¿Nos vemos el mes que viene en el acto benéfico? Por supuesto. Cuídate, Eleanor. Tras colgar el teléfono, Eleanor se volvió hacia el cuaderno de Richard. Ahora que sabía el apellido de Verónica, algunas de las anotaciones empezaban a tener sentido. VP era sin duda Verónica Pierce. Pero, ¿qué significaban esas cantidades? Ayuda para su amante, gastos conjuntos. Sus ojos se posaron en la fecha del cuaderno. Hacía exactamente una semana. Junto a las iniciales VP aparecía la suma de $250.000 y la inscripción Bienes inmuebles. Eleanor sintió un escalofrío, $250,000. Y eso era solo una anotación. ¿Cuánto dinero más había transferido a esta mujer? Calculó rápidamente todas las cantidades en su cuaderno. Casi $1,000,000 en los últimos 6 meses. 1,000,000 de sus fondos comunes. Dinero ganado durante décadas de duro trabajo. He pensado en todo. Eleanor no se dará cuenta de lo que ha pasado hasta que sea demasiado tarde, recuerda que le dijo. Ahora comprendía el plan. Richard estaba transfiriendo gradualmente sus bienes a Verónica para preparar el divorcio. Cuando por fin se decidiera a decir la verdad, gran parte de su patrimonio quedaría fuera del alcance de Eleanor. Respiró hondo, tratando de calmarse. Sí, la habían traicionado, pero aún no estaba derrotada. Richard la consideraba ingenua, pero no sabía de lo que era capaz cuando se veía acorralada. Eleanor sacó el teléfono y encontró el número de Robert Clark, su viejo amigo y abogado especializado en derecho de familia. Robert, soy Eleanor Miller. Tenemos que vernos, ahora mismo. El Blue Moon Café estaba casi vacío aquel domingo por la tarde. Eleanor estaba sentada en el rincón más alejado, removiendo nerviosa su té, que hacía tiempo que se había enfriado. Había elegido aquel lugar por una razón, un café pequeño y acogedor al otro lado de la ciudad, donde el riesgo de encontrarse con alguno de sus conocidos mutuos era mínimo. Robert Clark llegó puntual, como siempre. En sus 30 años de amistad, Eleanor no recordaba ni una sola vez en la que hubiera llegado tarde. Un hombre alto, con canas en las sienes y penetrantes ojos azules, parecía cansado pero sereno. Eleanor la abrazó antes de sentarse frente a ella. «Me has asustado. ¿Qué te ha pasado?» Ella guardó silencio un momento, buscando las palabras. ¿Cómo le dices a alguien que os conoce a ti y a tu marido desde hace 30 años lo que ha sido una mentira todo el tiempo? Richard me engaña, dijo por fin, mirando a Robert directamente a los ojos. Robert no mostró conmoción ni sorpresa. Como abogado experimentado, hacía tiempo que había aprendido a mantener una expresión neutra. ¿Estás segura?, preguntó, inclinándose más hacia ella. Eleanor habló brevemente de lo que había visto en la boda, del cuaderno, de su conversación con Lorraine. Con cada palabra, Robert fruncía más y más el ceño. «Esa mujer, Verónica Pierce», dijo lentamente, «he oído hablar de ella. Empezó a trabajar con Richard hace un año, ¿no?» «Sí», asintió Eleanor. «¿La conoces?» «No personalmente», contestó Robert. «Pero he oído hablar de ella a colegas. Tiene reputación. No es la primera empresa en la que ha tenido una relación especial con la dirección». Eleanor sintió un sabor amargo en la boca, así que no era la primera vez para Verónica Pierce. ¿Realmente creía Richard que esta mujer le amaba de verdad?
¿O se daba cuenta de que solo era una forma de que ella ascendiera en su carrera? ¿Qué debo hacer, Robert?, preguntó ella. Está sacando nuestro dinero. Encontré un registro de una transferencia de $250,000. Me da miedo imaginar cuánto más habrá transferido. Robert golpeó la mesa con los dedos, pensativo. En primer lugar, necesitamos una auditoría completa de sus finanzas conjuntas. Un cuaderno está bien, pero necesitamos documentos oficiales, extractos bancarios, contratos, todo lo que puedas encontrar. Ha cambiado la mayoría de las contraseñas, suspiró Eleanor. ¿Tiene acceso a alguna cuenta? Nuestra cuenta familiar principal, sí, pero seguro que tiene otras. Robert sacó un cuaderno de su maletín y empezó a tomar notas. Empecemos por aquello a lo que tiene acceso. Imprime todos los extractos que tengas a mano. Comprueba todas las transferencias del último año como mínimo. Hizo una pausa. También necesitaremos un inventario de todos tus bienes. Bienes inmuebles, coches, inversiones, obras de arte, hasta el último detalle. Eleanor asintió, tratando de recordarlo todo. ¿Y si ya le ha transferido una gran parte? Si podemos demostrar que las transferencias se hicieron para ocultar bienes antes del divorcio, el tribunal puede invalidar las transacciones. ¿Qué tipo de pruebas? Cualquier registro, nota, correo electrónico donde hable de sus intenciones de divorciarse de ti y ocultar bienes. Por eso el cuaderno que encontraste es tan importante. No tengo acceso a su correo electrónico, pero pensó en la dirección que había encontrado en el cuaderno. La escribió. 47 Oak Street, apartamento 302. Creo que ese podría ser su apartamento. Podría ser, asintió Robert, pero no te recomendaría que fueras allí. Si Richard está allí, podría arruinarlo todo. ¿Y si me limito a mirar desde lejos? Robert suspiró. Eleanor, entiendo cómo te sientes, pero tenemos que ser razonables. Si quieres protegerte, tenemos que tener cuidado. Hizo una pausa. Puedo contratar a un detective privado. ¿Un detective? Eleanor enarcó las cejas. ¿Es grave? Por desgracia, sí, respondió Robert. Por lo que me has contado, Richard lleva mucho tiempo preparándose para esto. Ha pensado sus movimientos. Tenemos que ir un paso por delante de él. Eleanor se recostó en su silla, sintiéndose repentinamente cansada. Su vida se había convertido en una novela policíaca. Es una esposa traicionada que contrata a un investigador privado para que vigile a su marido. Si alguien le hubiera dicho esto hace una semana, se habría reído. Vale, dijo finalmente, contrata a un detective. Pero sigo queriendo saber qué hay en ese apartamento. Robert negó con la cabeza. Tendré cuidado, lo interrumpió ella. Necesito saberlo, Robert. Es mi vida la que se está desmoronando ante mis ojos. Robert pareció querer objetar, pero luego asintió. Pero prométeme que no harás nada precipitado. Nada de enfrentamientos, nada de hablar. Solo echa un vistazo y vete. Lo prometo, respondió Eleanor, aunque en el fondo no estaba segura de poder cumplir esa promesa. ¿Y Richard?, preguntó Robert. ¿Cómo piensas tratar con él? De la misma manera que siempre, respondió Eleanor. Él no puede saber que yo sé nada. Va a ser difícil, dijo Robert. Puedo hacerlo, respondió ella con decisión. Créeme, después de lo que he aprendido, actuar es la menor de mis preocupaciones. Robert miró su reloj. Tengo que irme. Hoy mismo me pondré en contacto con el detective. Mientras tanto, reúne todos los documentos que puedas y, dudó, ten cuidado, Eleanor. Richard está corriendo muchos riesgos. La gente en estas situaciones puede hacer cosas imprevisibles. Cuando Robert se marchó, Eleanor permaneció sentada en el café durante largo rato, pensando en lo que había dicho. Efectivamente, Richard corría muchos riesgos. Su reputación, su empresa, la relación con su hija. Todo podría haberse ido al traste si la verdad hubiera salido a la luz. ¿Podía estar tan cegado por una mujer que estaba dispuesto a jugarse la vida?
Finalmente, pagó la cuenta y salió del café. Al entrar en su coche, Eleanor se detuvo un momento, pensativa. Aún era de noche, y Richard había dicho que volvería tarde. Tenía tiempo de pasar por el número 47 de Oak Street. El navegador le indicó que la dirección estaba en una zona prestigiosa de la ciudad, a unos 30 minutos. «Miraré desde lejos», repitió su promesa a Robert. Por el camino, Eleanor trató de ordenar sus pensamientos. Recordó sus 35 años de matrimonio, no siempre perfecto, pero sí sólido. Richard y ella habían creado un negocio juntos, criado a una hija y vivido altibajos. ¿Cómo podía él acabar con todo? La casa de Oak Street era un moderno rascacielos de cristal y hormigón. Viviendas de prestigio para gente con altos ingresos. Eleanor aparcó al otro lado de la calle y se quedó un rato mirando el edificio. Lo más probable era que el apartamento 302 estuviera en la tercera planta. ¿Se encontraba allí Verónica? ¿O tal vez Richard estaba con ella? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de un mensaje en su teléfono. Eleanor dio un respingo y miró la pantalla. Era Richard. «Voy a tardar unas horas más. No esperes la cena». «Por supuesto, cariño», respondió ella, sintiendo que cada palabra ardía de odio. De todos modos, pensaba acostarme pronto. Estaba cansada después de la boda. Envió el mensaje y miró hacia la casa. En ese momento, le llamó la atención un Mercedes negro que aparcaba delante de la casa. Era el coche de Richard. Eleanor se agachó rápidamente, aunque sabía que desde aquella distancia, en la oscuridad, él apenas podría reconocerla. Richard salió del coche con una bolsa de papel en la mano. Parecía cena para dos. Se dirigió rápidamente a la entrada de la casa y desapareció tras la puerta de cristal. Eleanor sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Una cosa era sospechar, saber a nivel intelectual que te estaban traicionando. Otra muy distinta era verlo con tus propios ojos. Ni siquiera intentó disimular. ¿Y por qué iba a hacerlo? Estaba seguro de que ella no sabía nada. Se secó las lágrimas y arrancó el coche. Por hoy era suficiente. Tenía la confirmación que buscaba. Ahora tenía que actuar. Cuando llegó a casa, Eleanor fue directamente al despacho de Richard. Ahora que sabía que el hombre estaba en el apartamento de Verónica, disponía de unas horas para registrar a fondo sus pertenencias. Empezó por el ordenador, pero enseguida se dio cuenta de que sin la contraseña no podría hacer nada. En su lugar, Eleonora se centró en el papeleo, revisó cada carpeta, cada hoja. En uno de los cajones inferiores de su escritorio encontró una gruesa carpeta con la etiqueta «Inversiones», «Confidencial». Dentro había documentos de una propiedad, un apartamento en el número 47 de Oak Street. La compradora era Verónica Pierce, pero el origen de los fondos era una inversión conjunta entre Eleanor y Richard. $250,000 era la cantidad exacta que vio en el cuaderno. «Le compraste un piso con nuestro dinero», susurró Eleanor, sintiendo que la ira aumentaba en su interior, y se lo cediste. Mientras seguía buscando, encontró otros documentos importantes, extractos de cuentas que desconocía, registros de transferencias de acciones de la empresa. Todo apuntaba a una cosa. Richard estaba retirando sistemáticamente sus bienes comunes para preparar el divorcio. Eleanor fotografió cuidadosamente cada documento, cada registro. Luego lo colocó todo en su sitio, exactamente en el orden en que lo encontró. Estaba a punto de cerrar el último cajón cuando oyó abrirse la puerta principal. «Eleanor», dijo. Su voz provenía del pasillo. Ella cerró rápidamente el cajón, salió del estudio y se dirigió a las escaleras como si bajara del segundo piso. «¿Ya estás en casa?», preguntó fingiendo sorpresa. Richard se quedó en el pasillo, un poco confuso por su aspecto. «La reunión terminó pronto», dijo, evitando su mirada. «¿Qué tal el día?». «Tranquilo», contestó Eleanor, acercándose. «Descansé un poco, hablé con Bárbara sobre el acto benéfico».
Le dio un beso en la mejilla, reprimiendo su disgusto. Olía a perfume de mujer, y Eleanor notó un rastro de carmín en el cuello de su camisa. ¿Tienes hambre?, preguntó, como si no se hubiera dado cuenta. No, gracias, se apresuró a decir Richard. He comido con mis compañeros después de la reunión. Creo que voy a darme una ducha y a trabajar un poco más. Por supuesto, sonrió Eleanor. Iba a leer en la cama. Ha sido un día agotador. Richard asintió, aparentemente aliviado, y se dirigió al cuarto de baño. Eleanor subió al dormitorio y sacó el teléfono. Le envió un mensaje a Robert. He encontrado los documentos. Le compró un piso con nuestro dinero. Lo puso a su nombre. Tengo fotos de todos los papeles. La respuesta llegó casi al instante. Bien, no te delates. Mañana a las 10 o'clock en mi despacho. El detective estará allí. Eleanor se fue a la cama, escuchando el sonido del agua procedente del cuarto de baño. Robert tenía razón. Tenía que tener cuidado. Pero con cada nuevo detalle que conocía, le resultaba cada vez más difícil contener la ira. 35 años. 35 años de su vida amenazados por la ambición de un joven depredador y la debilidad del hombre en quien confiaba. Bueno, Richard, pensó, aferrando el teléfono con la prueba de su traición, no eres el único que puede planear. Yo también sé jugar a este juego, y créeme, no pierdo. El despacho de Robert Clark estaba situado en el centro de negocios de la ciudad, en la planta 23 de un rascacielos de cristal y hormigón. Eleanor llegó allí a las 10 de la mañana, como habían acordado. Apenas había dormido aquella noche, tumbada junto a Richard, escuchando su tranquila respiración y pensando en lo fácil que le resultaba mentirle, mirándola a los ojos. Por la mañana se comportó como de costumbre, preparó el desayuno y habló de sus planes para el día con su marido. Richard dijo que tenía una reunión importante con unos inversores y que volvería tarde. Eleanor se limitó a asentir sin demostrar que sabía que mentía. La secretaria de Robert la acompañó inmediatamente al despacho del abogado. Además de Robert, había allí otro hombre, un cincuentón bajito y anodino que vestía un traje gris. Eleanor, se levantó Robert para recibirla. Permíteme que te presente a Michael Donovan. Es el detective privado del que te hablé. Señora Miller, dijo con voz tranquila pero segura, el señor Clark me ha hablado de su situación. Lo siento mucho. Eleanor le estrechó la mano y se sentó en la silla que Robert le ofrecía. ¿Ha traído los papeles?, preguntó Robert. Eleanor sacó un pendrive de su bolso. Aquí están todas las fotos que hice ayer, las escrituras del apartamento, los extractos bancarios, los registros de transferencias de acciones, todo lo que pude encontrar. Robert introdujo la memoria USB en el ordenador y empezó a mirar los archivos. Michael acercó su silla para poder ver la pantalla. «Dios mío», murmuró Robert mientras hojeaba los documentos. «Realmente ha hecho los deberes. No se trata solo de una aventura, sino de una operación financiera planificada». «¿Qué quieres decir?», preguntó Eleanor. Robert giró el monitor para que ella pudiera ver mejor. «No es solo el apartamento. Ha transferido una parte importante de las acciones de tu empresa a una sociedad instrumental. Y aquí», señaló otro documento, «esta empresa está vinculada a Verónica Pierce. Se ha convertido en copropietaria del negocio que habéis construido juntos durante 30 años. Yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible? ¿No tenía que firmar algún tipo de papeleo para hacer esto?» «En tu caso no», respondió Robert. «La ley era diferente cuando empezaste el negocio. Si recuerdas, le confiaste la parte financiera firmando un poder general. Técnicamente, él tenía derecho a hacer esas transacciones». Eleanor se cubrió la cara con las manos. Recordaba aquel documento. Lo había firmado hacía casi 20 años, cuando Richard estaba ampliando el negocio y necesitaba su consentimiento formal para diversas transacciones. Nunca había pensado que aquel poder se utilizaría en su contra. «¿Cuánto ha transferido hasta ahora?»,
preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. Según estos documentos, alrededor del 40% de su patrimonio común. 40%, repitió Eleanor, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. Y planeaba quedárselo todo, ¿verdad? Eso parece, asintió Robert. Pero ahora que lo sabemos, podemos actuar. Legalmente, estas transacciones pueden ser impugnadas, sobre todo si podemos demostrar que se hicieron para ocultar bienes antes del divorcio. Michael Donovan, que había estado escuchando en silencio, habló por fin. El señor Clark tiene razón, pero necesitamos más pruebas contundentes para demostrarlo. Los documentos están bien, pero necesitamos algo que vincule directamente estas transacciones con la intención de divorciarse. ¿Quiere decir una grabación?, preguntó Eleanor. No necesariamente, respondió el detective. Correos electrónicos, mensajes de texto, testimonios de terceros, cualquier cosa que pueda demostrar que su marido estaba planeando el divorcio y ocultando activos deliberadamente. ¿Y cómo podemos conseguir esas pruebas? Hay varias maneras, dijo Robert con cautela. Algunas de ellas están en una zona gris de la ley. No me importa, replicó Eleanor con firmeza. Me iba a dejar sin nada después de 35 años de matrimonio. No voy a permitir que lo haga. Michael asintió. Empezaré la vigilancia hoy mismo. El apartamento de Oak Street es un buen sitio para empezar. También investigaré más a fondo a esa tal Veronica Pierce. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eleanor. Puede que no sea la primera vez que mantiene una relación, especial con un hombre de negocios casado, explicó el detective. ¿Y en qué nos ayuda eso? Si encontramos a otros hombres a los que haya utilizado y abandonado, quizá puedan decirnos sus motivos, explicó Michael. Eleanor sonrió con amargura. ¿Intentas que Richard parezca una víctima? Es un hombre adulto que engañó deliberadamente a su mujer y desvió sus bienes. Por supuesto, convino el detective. Pero en el juicio, la simpatía del jurado puede desempeñar un papel importante. Si podemos demostrar que la señorita Pierce tenía antecedentes de tales acciones, podría inclinar la balanza a su favor. Centrémonos en los hechos, dijo. Michael seguirá a Richard y Verónica, recogerá pruebas de su aventura y de un posible fraude financiero. Mientras tanto, Eleanor, tienes que actuar con la mayor naturalidad posible. Entiendo, asintió ella, pero ¿qué pasa con el poder notarial? ¿Puedo anularlo? Puedes, respondió Robert, pero eso alertará inmediatamente a Richard. Sabrá que sabes algo. Tal vez sería mejor esperar hasta que tengamos más pruebas. Eleanor se lo pensó. Robert tenía razón. Actuar antes de tiempo podría haber arruinado todo el plan, pero la idea de que Richard siguiera retirando su dinero conjunto era insoportable. ¿Cuánto tardarán en reunir las pruebas?, preguntó. Es difícil de decir, respondió Michael. Quizá unos días, quizá una semana. Una semana, repitió Eleanor. Podría mover mucho más dinero en ese tiempo. Hay otra posibilidad, dijo Robert lentamente. Podemos congelar sus cuentas conjuntas a través de los tribunales, pero eso implicaría presentar una demanda formal de divorcio. Y entonces Richard sabría que yo lo sé todo, terminó Eleanor. Sí, asintió Robert. Es una confrontación abierta. Perderíamos el factor sorpresa. Eleanor se lo pensó. No estaba preparada para una confrontación abierta, todavía no. Esperemos, dijo finalmente. Michael, cuento contigo. Encuentra todo lo que puedas. No se preocupe, señora Miller, respondió el detective. Llevo 25 años en esto. Tras la reunión, Eleanor regresó a casa. La casa vacía le pareció aún más extraña que antes. Fue de habitación en habitación, mirando las fotos de las paredes, su boda, el nacimiento de Olivia, las vacaciones familiares. Ahora todo parecía tan falso. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Olivia. ¡Mamá! La voz alegre de su hija sonaba tan despreocupada. ¿Cómo estás? Estoy bien, cariño,
mintió Eleanor. ¿Qué tal la luna de miel? Increíble. Santorini es fabuloso. William y yo acabábamos de volver de una excursión al volcán. Eleanor sonrió al escuchar el entusiasta relato del viaje de su hija. No podía estropear su felicidad con las noticias sobre su padre. Tal vez más tarde, a su regreso, o, con un poco de suerte, Olivia nunca sabría toda la verdad. ¿Está por aquí? No, está en el trabajo, contestó Eleanor. Ya conoces a tu padre, siempre de un lado para otro. Sí, se rió Olivia. Dale recuerdos, ¿quieres? Por supuesto, cariño, dijo Eleanor, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y te queremos. Disfruta de tu luna de miel. Después de colgar, Eleanor se secó las lágrimas. No podía permitirse el lujo de estar destrozada, no ahora que necesitaba mantener la cabeza fría. Pasó el resto del día haciendo lo de siempre: limpiar la casa, preparar la cena, contestar correos electrónicos. Cualquier cosa con tal de aparentar normalidad cuando Richard regresara. Sobre las 7 de la tarde sonó el teléfono. Era Michael Donovan. Señora Miller, dijo sin preámbulos, tengo información que podría interesarle. Es mejor hablarlo en persona. ¿Puede reunirse conmigo? ¿Ahora? Se sorprendió Eleanor. Pero Richard podría volver en cualquier momento. Lo que he averiguado no puede esperar, insistió el detective. Eleanor dudó. Si Richard volvía y no la encontraba en casa, podría sospechar. Por otra parte, a juzgar por el tono de Michael, la información era realmente importante. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Dónde podemos vernos? Hay un Starbucks en la esquina de Maple Avenue y la calle Quinta. Estaré allí en 20 minutos. Eleanor se cambió rápidamente y salió de casa. De camino, le envió un mensaje a Richard. Olvidé comprar la comida del desayuno. He ido al supermercado. Vuelvo enseguida. La cafetería estaba medio vacía. Michael estaba sentado en el rincón más alejado, con una taza de café delante y una gruesa carpeta. Gracias por venir, dijo cuando Eleanor se acercó. ¿Quieres un café? No, gracias, respondió ella, sentándose frente a él. Michael abrió la carpeta. Empecé por comprobar los antecedentes de Veronica Pierce y encontré algo interesante. ¿Qué? Se sorprendió Eleanor. Su verdadero nombre es Veronica Polly. Se cambió el nombre hace 5 años, y no es lo único que ha cambiado. Sacó de una carpeta una fotografía de una joven morena que se parecía muy poco a la Verónica rubia que Eleanor había visto. ¿Es ella?, preguntó Eleanor incrédula. Sí, asintió Michael. Fue tomada hace 7 años. Desde entonces se ha sometido a varias cirugías plásticas. Ha cambiado el color de su pelo y su forma de vestir. De hecho, ha transformado por completo su aspecto. ¿Pero por qué? Aquí es donde se pone interesante. El detective sacó unas cuantas fotos más. Veronica Polly fue condenada por fraude en 2 estados. Una sentencia suspendida, sin embargo. Se especializaba en, digamos que hombres ricos de mediana edad. Es una estafadora, susurró Eleanor. Sí, confirmó Michael, y con mucho talento. Tras la suspensión de su condena, cambió de nombre y de aspecto y volvió a empezar, pero con más cuidado, eligiendo objetivos que no la demandaran. Eleanor sintió que se le cortaba la respiración. ¿Y Richard es uno de esos objetivos? Eso parece, asintió el detective. He investigado un poco. En los últimos 4 años, Verónica ha cambiado 3 ciudades y 3 trabajos. En cada ciudad, estableció una relación con un ejecutivo de empresa casado. En todos los casos, al cabo de unos meses, desapareció, dejando al hombre con el corazón roto y la cuenta bancaria vacía. ¿Puede probarlo? Tengo testimonios de 2 víctimas anteriores, respondió Michael. Una de ellas ha accedido a testificar oficialmente si es necesario. ¿Y Richard, sabe quién es ella en realidad? Lo dudo, negó el detective con la cabeza. Ella se cuida mucho de ocultar su pasado.
Además, los hombres, sobre todo a esa edad, tienden a ver lo que quieren ver. Una mujer joven y atractiva que los admira. Es una droga poderosa para el ego masculino. Eleanor se sentó en silencio, pensando en lo que había oído. Richard no solo la había engañado, sino que había sido víctima de un estafador experimentado. Pero eso lo hacía menos culpable. Hay algo más, continuó Michael. He estado revisando los documentos financieros que me proporcionaste. Richard no solo transfería dinero a Verónica, también estaba preparando el papeleo para transferir tu casa a un testaferro. Nuestra casa. Eleanor no daba crédito a lo que oía. ¿La casa en la que hemos vivido durante 20 años? Por desgracia, sí, asintió el detective. Encontré un borrador de los documentos en el correo electrónico de Verónica. Planeaba completar la escritura el mes siguiente, quedarse con todos los bienes y desaparecer. ¿Y Richard? ¿Qué tenía planeado para él? A juzgar por sus pasadas, Bailey se deshace de los hombres cuando consigue lo que quiere. A veces ni siquiera se dan cuenta de lo que ha pasado hasta que es demasiado tarde. Eleanor recordó las palabras de Richard a Verónica en la boda. Eleanor ni siquiera sabrá lo que ha pasado hasta que sea demasiado tarde. Ahora se daba cuenta de la ironía. Esas palabras podrían haber sido ciertas para el propio Richard. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó. Tenemos varias opciones, respondió Michael. Podemos entregársela a la policía. Dados sus delitos anteriores, podrían abrir un caso de fraude, o podemos utilizarla como palanca en el proceso de divorcio. ¿Y Richard?, preguntó Eleanor. ¿Merece saber que lo está utilizando? Michael la miró sorprendido. Después de todo lo que ha hecho, ¿aún te preocupas por él? Eleanor suspiró. 35 años no se pueden borrar. A pesar de su traición, no quiero que pierda nada. Esa es tu decisión, dijo la detective. Pero recuerda que si su plan hubiera funcionado, te habrías quedado sin nada. No te mostró la misma amabilidad. Eleanor lo pensó. Michael tenía razón. Richard estaba dispuesto a destruir su vida. ¿Merecía su piedad? Tengo que pensarlo, dijo finalmente, y hablar con Robert. Seguiré reuniendo pruebas, respondió Michael. Ahora que conocemos su verdadera identidad, puedo indagar más. Quizá encuentre algo más útil. Mientras tanto, te recomendaría que tuvieras el mayor cuidado posible. La gente como Verónica puede ser peligrosa si se siente amenazada. Eleanor asintió. Gracias, Michael. No tienes ni idea de lo importante que es esto para mí. Lo comprendo, respondió el detective con amabilidad. Créeme, en mis 25 años de trabajo he visto muchas situaciones como esta, pero pocas tienen su fuerza y determinación. Cuando Eleanor regresó a casa, su mente se llenó de nueva información. Richard no solo la había engañado, había sido víctima de un fraude profesional, y aún así planeaba abandonar a Eleanor, arrebatarle todo lo que habían construido juntos. Era una doble traición, la del hombre en quien confiaba y la de la mujer que los veía como una fuente de enriquecimiento. Pero ahora ella sabía la verdad, y eso le daba una ventaja. Puede que Verónica fuera una hábil estafadora, pero se había encontrado con una oponente que no esperaba, una mujer que no iba a caer sin luchar. Eleanor Miller estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, examinando cuidadosamente su reflejo. El vestido azul oscuro acentuaba perfectamente su figura y su peinado añadía elegancia a su aspecto. Hoy tenía que estar perfecta. Era el día para el que se había estado preparando cuidadosamente durante las 2 últimas semanas. Después de reunirse con Michael Donovan y recibir información impactante sobre Verónica Polly, Eleanor decidió actuar con rapidez y decisión. No iba a seguir esperando a que Richard y su amante desviaran el patrimonio familiar. «Vamos a por todas», le dijo a Robert durante la reunión que mantuvieron al día siguiente. Robert, que conocía a Eleanor desde hacía tiempo y comprendía su determinación, asintió. «¿Qué propones?» «Un enfrentamiento»,
respondió ella, pero en mis condiciones y en mi terreno. El plan era sencillo pero arriesgado. Invitó a Richard a cenar al lujoso restaurante La Mer, el lugar favorito de su marido, donde solían celebrar ocasiones especiales. Le dijo que quería celebrar el éxito de la boda de Olivia. Richard, inconsciente de la trampa, aceptó. Pero Eleanor no se detuvo ahí. A través del camarero, al que recompensó generosamente, se enteró de que Richard había reservado una mesa para dos en el mismo restaurante para la noche siguiente. Obviamente, para Verónica. Eleanor sonrió a su reflejo en el espejo. Un maquillaje perfecto ocultaba las huellas del cansancio y las noches en vela. En las 2 últimas semanas se había replanteado su vida por completo, no solo su relación con Richard, sino también su futuro. ¿Lista?, preguntó Robert, que la esperaba en el salón. Había insistido en acompañarla al restaurante, temiendo que sus emociones pudieran con ella. Más que nunca, respondió Eleanor cogiendo su bolso. En él había una gruesa carpeta con documentos que Robert había preparado cuidadosamente. Llegaron al restaurante media hora antes de la hora acordada. Eleanor pidió un favor especial: una mesa en una sala aparte donde no les molestaran, pero que diera al salón principal. 20 minutos más tarde, vio a Verónica Pierce entrar en el restaurante. Eleanor observó cómo la joven se sentaba en una mesa, pedía un cóctel y comprobaba nerviosa su teléfono. «No le espera esta noche», susurró Eleanor, «pero quiere asegurarse de que no se cruce conmigo por accidente». Robert asintió con la cabeza. Es toda una profesional en su campo. A las 8 en punto, Richard entró en el restaurante, impecable con su traje oscuro. Miró a su alrededor buscando a Eleanor, sin fijarse en Verónica, que bajó rápidamente la cabeza, fingiendo estar ocupada al teléfono. El maitre acompañó a Richard a su despacho. Cuando entró y vio a Robert, puso cara de sorpresa. «¿Robert? ¿Qué haces aquí?». Miró a Eleanor. Creía que iba a hacer una cena para los dos. «Siéntate, Richard», dijo Eleanor en tono tranquilo. Richard vaciló, pero luego se sentó frente a ella, todavía con cara de confusión. «¿Ocurre algo?», preguntó. «¿Es Olivia?». «No», contestó Eleanor. «Somos nosotros. Más concretamente, tu aventura con Verónica Pierce y tus planes para mi futuro juntos». El rostro de Richard se congeló. Por un momento se quedó sin habla y luego intentó negarlo. «No sé qué quieres decir». «Por favor», le interrumpió Eleanor. «No nos humilles a los dos mintiendo. Os vi besándoos en la boda de Olivia. Sé lo del apartamento de Oak Street que le compraste con nuestro dinero común, y sé lo de la transferencia de acciones de la empresa a través de una sociedad instrumental». «¿Tú se lo dijiste?». «No tenía nada que decirle», respondió Robert. Eleanor se enteró por su cuenta. «Y no solo eso», añadió Eleanor, sacando una carpeta de su bolso. «También descubrí algo interesante sobre tu querida Verónica, o mejor dicho, Verónica Polly». «¿Qué?». Eleanor abrió la carpeta y colocó fotografías sobre la mesa. Fotos antiguas de Verónica con el pelo oscuro, copias de documentos judiciales sobre su libertad condicional por fraude, extractos bancarios de anteriores víctimas. «Es una estafadora, Richard», dijo Eleanor. «No eres la primera persona a la que estafa, y probablemente no serás la última». Richard miró los documentos con incredulidad. Agarró una de las fotografías y se quedó mirando una cara que solo se parecía vagamente a la Verónica de hoy. Esto es imposible», murmuró. «Ella no es así». «Lo es», dijo Eleanor con firmeza, «y planea deshacerse de ti en cuanto tenga acceso a todos los activos, igual que hizo con los demás. Incluso puedo mostrártela, ahora mismo». Corrió la cortina, revelando una vista de la sala principal del restaurante, donde Verónica estaba sentada, todavía revisando su teléfono. «Ella está aquí», dijo Eleanor, «observándote, asegurándose de que realmente estás cenando conmigo y no con otra persona».
Richard se acercó a la ventana y se quedó helado al ver a Verónica. ¿Cómo te has enterado de todo esto?, preguntó, sin apartar los ojos de su amante. No importa, replicó Eleanor. Lo que importa es lo que planeabas hacerme. Después de 35 años de matrimonio, estabas dispuesto a dejarme sin nada. La casa, el negocio, los ahorros, todo lo que habíamos construido juntos, se lo ibas a ceder a ella. Yo puedo explicarlo, empezó Richard, pero Eleanor levantó la mano para detenerlo. Es demasiado tarde para explicaciones, Richard. Ya he solicitado el divorcio, le acercó otra carpeta. Como puedes ver, he detallado todos los fraudes financieros que has cometido en los últimos meses. El tribunal ya ha congelado la mayoría de nuestras cuentas conjuntas y ha prohibido cualquier transacción inmobiliaria. Richard parecía atónito. No puedes hacer eso, susurró. Destruirá la empresa, nuestra reputación. Ya lo he hecho, replicó Eleanor con firmeza. Sacó otro documento, un acuerdo de división de la propiedad que Robert había redactado cuidadosamente. Podemos llegar a un acuerdo amistoso. Tú devuelves todo lo que retiraste por Verónica y las empresas fantasma. Dividimos los bienes a partes iguales. No le diré nada a Olivia ni a nuestros socios sobre tu traición y fraude. Tienes la oportunidad de conservar al menos parte de tu dignidad. Richard miró el documento durante largo rato y luego las fotografías de Verónica. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. Entonces, intervino Robert, entregaremos todos estos documentos a la policía. Dados los antecedentes penales de la señorita Polly, probablemente abrirán un caso de fraude. Su reputación quedará arruinada. La empresa probablemente no sobrevivirá a semejante escándalo. Y, por supuesto, Olivia descubriría la verdad sobre su padre. Puedo demostrar que me quiere, dijo finalmente, pero su voz ya no era segura. Entonces veamos, dijo Eleanor poniéndose en pie. Enseñémosle estos documentos. Veamos lo rápido que se evapora su amor. Empezó a salir del despacho, pero Richard la agarró del brazo. No, espera, le dijo. Yo firmaré, pero no te acerques a ella. Eleanor se detuvo, mirando al hombre con el que había vivido la mayor parte de su vida. Vio a un hombre destrozado, un hombre que lo había perdido todo, no solo a su amante y su dinero, sino también su autoestima. Fírmalo, dijo, volviendo a la mesa. Richard firmó el acuerdo de división de bienes con mano temblorosa. Ahora, dijo Eleanor cogiendo el documento, hay una cosa más que hay que completar. Se acercó a la ventana y sacó el teléfono del bolso. Marcó un número y esperó unos segundos viendo cómo Verónica sacaba el teléfono y contestaba. Señorita Polly, dijo Eleanor. Sí, ha oído bien. Sé quién es usted en realidad, y sé cuáles son sus planes para mi marido y nuestros bienes. Vio que el rostro de Verónica cambiaba de confiado a asustado. Ahora mismo tengo en mis manos documentos que prueban tus fraudes pasados y tus planes actuales. Puedo entregárselos a la policía ahora mismo. Eleanor hizo una pausa. O puedes desaparecer de nuestras vidas para siempre. Irte de la ciudad, cambiar de nombre, empezar de nuevo, en algún lugar muy, muy lejos de aquí. Verónica miró a su alrededor, intentando ver desde dónde la observaban. Tienes exactamente 24 horas, continuó Eleanor. Después, la policía tendrá todas las pruebas, y créeme, esta vez no te librarás con una condena condicional. Sin esperar respuesta, terminó la llamada y volvió a la mesa donde Richard estaba sentado con la cabeza gacha. Se irá, dijo Eleanor. Es demasiado lista para arriesgar su libertad, pero tú tendrás que afrontar las consecuencias de tu fraude financiero. Lo arreglaré, dijo Richard en voz baja. Juro que devolveré hasta el último céntimo. Sí, lo harás, asintió Eleanor, y Robert se encargará de ello. Pero hay algo que nunca podrás recuperar, mi confianza. Robert te ayudará con el papeleo y el traspaso de bienes. Yo me vuelvo a casa, o mejor dicho, a un hotel. Eleanor,
La miró Richard con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, no sé qué me ha pasado. Ella me encantó. Perdí la cabeza, pero nunca dejé de quererte. El problema es, Richard, que ya no sé quién eres. El hombre que amé durante 35 años no podría haber hecho lo que tú hiciste. Ese hombre no existe. Quizá nunca existió. Se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Richard solo con su sentimiento de culpa y sus esperanzas truncadas. Al pasar por delante de la mesa de Verónica, Eleanor se fijó en que recogía rápidamente sus cosas, preparándose para marcharse. Sus miradas se cruzaron por un momento, la de la joven estafadora y la de la mujer madura que era más fuerte de lo que nadie podría haber esperado. Eleanor salió y respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Sintió un extraño vacío. No había alegría por la victoria, ni alivio por el castigo. Solo comprendía que un capítulo de su vida había terminado para siempre. 3 meses después, se formalizó el divorcio. Eleanor recibió la mitad de todos los bienes, incluida la casa y una participación significativa en la empresa. Richard, en cumplimiento del acuerdo, devolvió todo lo que había retirado por Verónica y las empresas ficticias. Olivia regresó de su luna de miel y quedó conmocionada por la noticia del divorcio de sus padres. Lloró, preguntó, se enfadó, pero finalmente aceptó la situación, sobre todo cuando Eleanor le aseguró que todo había sido amistoso y sin escándalos. Verónica Polley, como Eleanor había predicho, desapareció. Más tarde, Michael Donovan informó de que se había mudado a otro estado y probablemente había vuelto a cambiar de nombre. Eleanor empezó una nueva vida. Vendió su participación en la empresa de Richard y creó su propia empresa, una pequeña consultoría especializada en planificación financiera para mujeres tras el divorcio. Su experiencia y sus conocimientos sobre cómo proteger su patrimonio resultaron muy valiosos para muchas mujeres en situaciones similares. Un día, casi un año después del divorcio, recibió un correo electrónico de Richard. Le escribió que la empresa se había recuperado satisfactoriamente de toda la confusión, que estaba solo y que pensaba a menudo en ella. Le pedía una reunión, una oportunidad al menos para hablar. Eleanor miró la carta durante largo rato, recordando sus 35 años juntos, buenos y malos momentos, alegrías y penas, victorias y derrotas. Pensó en cómo una traición había echado por tierra todo aquello, en cómo la confianza, una vez rota, nunca podía restablecerse del todo. Finalmente, metió la carta en una caja de viejas fotografías y documentos, un archivo de una vida pasada que nunca volvería. «Adiós, Richard», susurró al cerrar la caja. «Espero que encuentres lo que buscas». En la terraza de su nueva casa, más pequeña pero más acogedora que la anterior, Eleanor contempló la puesta de sol. No sintió alegría ni tristeza, solo paz y comprensión de que la vida continúa, a pesar de la traición y la pérdida. Había ganado la batalla que nunca quiso empezar. Se había defendido a sí misma, su futuro, su dignidad. Pero esta victoria no le trajo la felicidad, solo la libertad y la sabiduría que solo llegan a través del dolor y la pérdida. Y tal vez esta fue la verdadera victoria. No la venganza ni el castigo, sino la capacidad de dejar atrás el pasado y encontrar la fuerza para seguir adelante, con la cabeza bien alta, sin importar lo que la vida te depare a continuación.